Millonario se enfrenta a la verdad oculta de una mendiga negra y siente vacía su riqueza. Alejandro siempre había vivido en la cima. Era el dueño del imperio tecnológico más grande de la ciudad, un tipo que nunca pasaba desapercibido. Trajes impecables, coches que parecían naves espaciales y fiestas donde el champán corría como un río. Pero esa noche, todo cambió en un segundo. Un accidente brutal, el estruendo del metal retorcido, vidrios estallando en 1000 pedazos. Cuando abrió los ojos, la vida le había dado una bofetada directa. Estaba atrapado en una silla de ruedas, luchando contra un cuerpo que ya no respondía. La mansión que antes era su refugio ahora parecía una jaula gigante, luminosa, fría y vacía. Los muebles lujosos, las paredes cubiertas de arte costoso, todo gritaba abundancia, pero Alejandro sentía un abismo adentro. Ahí, en medio de esa opulencia, apareció Emma, una mujer negra, de piel curtida por el sol y la vida dura que la ciudad le había marcado. Ella Noé era una presencia incómoda y necesaria. Sus palabras no eran palabras, sino golpes que desarmaban su arrogancia. La riqueza no se mide en billetes, le susurraba con voz suave, mientras contaba historias de calles duras y de belleza en lo pequeño. Una flor marchita que se aferra a la vida, un niño que ríe con hambre. Alejandro apretaba los dientes, sin poder comprender cómo alguien tan ajeno a todo su mundo podía hacerle sentir tan vacío. Las paredes doradas de la mansión parecían cerrarse cada día más. En el aire flotaban susurros, miradas cómplices de familiares que olían sangre. Todos querían aprovecharse de su debilidad, susurros sobre un plan para tomar el control de sus empresas. Alejandro sentía que lo encerraban, que sus lujos brillaban solo para espejismos de poder. Pero Emma estaba ahí, con su mano fuerte y su silencio desafiante. Entre ellos, una tensión extraña, una mezcla incómoda de rechazo y necesidad. Y entonces llegaron los secretos. Emma habló sin querer. Su orgullo, sus certezas, todo empezó a temblar. Pero justo cuando parecía que una nueva verdad podía brotar, una sombra oscura apareció. Algo en Emma que ella quería esconder a toda costa. Alejandro lo sintió en el aire, en la forma en que evitaba ciertas preguntas. Esa pieza faltante amenazaba con destruirlo todo. Con ella, él tuvo que decidir: seguir atrapado en su mundo de oro falso o abrir la puerta a un caos que podría salvarlo o hundirlo para siempre. La noche era pesada. La mansión, un monstruo silencioso a su alrededor. Y en medio del frío, Alejandro sintió por primera vez lo que era temer de verdad. Pero también vislumbró una chispa de algo distinto. ¿Sería posible que la riqueza fuera solo una máscara y que la verdad estuviera en lo que siempre había rechazado? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La noche era pesada. La mansión, un monstruo silencioso a su alrededor. Y en medio del frío, Alejandro sintió por primera vez lo que era temer de verdad, pero también vislumbró una chispa de algo distinto. ¿Sería posible que la riqueza fuera solo una máscara y que la verdad estuviera en lo que siempre había rechazado? Justo en ese instante de revelación, un grito rompió el aire. Venía de la planta baja. Era Emma. La voz de ella, llena de miedo, hizo que el corazón de Alejandro se detuviera un segundo. «¡Emma!», gritó.
la desesperación retumbando en sus palabras. Se precipitó al borde de la silla de ruedas y sintió la presión en el pecho, como si un peso gigante le aplastara los pulmones. La mansión, de repente, se sintió más oscura, más hostil. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó la silla hacia la escalera. Su mente corría en círculos. Imágenes de Emma en peligro atravesaban su mente. Al llegar a la planta baja, el alboroto era palpable. Gritos, pasos acelerados. La luz del vestíbulo se encendía y apagaba, como si algo estuviera alterando el curso de la realidad. Alejandro asomó su cabeza, y lo que vio hizo que el suelo fuera menos estable. Familias, amigos, socios, todos reunidos en grupos, con miradas furtivas, susurros que se convertían en olas de incertidumbre. Y así, en el centro del caos, estaba Emma, rodeada, su rostro crispado y lleno de angustia. ¿Qué está pasando?, se le preguntó Alejandro, la voz grave y temblorosa. Todos se volvieron hacia él. Los ojos vacíos de su prima Sofía se encontraban con los suyos. Ella, Sofía titubeó. Ella es. Emma, con la espalda recta y el rostro erguido, se giró hacia él. El misterio que había estado ocultando se deslizó de sus labios como una serpiente. Alejandro, tengo que decirte la verdad. Yo no soy quien piensas que soy. Un silencio pesado siguió a sus palabras. La confusión se dibujó en el rostro de Alejandro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? «Soy tu hermana», dijo Emma, cada palabra sonando como un eco sordo en el aire. Las sombras en la sala parecieron vibrar con la revelación. Él solo lo había abrazado en su infancia. Su madre lo había dejado en un orfanato, o razones que él nunca supo. Y Emma, ella había sido sacada de sus brazos antes de que pudieran recordar el sol juntos. La atmósfera se volvió eléctrica. Gente murmurando, respiros en suspenso. La mirada de Emma se llenó de lágrimas. «Por favor, escúchame. No estaba lista para reencontrarte. No sabía cómo decírtelo. He estado tratando de protegerte». Su voz se quebraba. «Ellos quieren tu fortuna, quieren tu imperio. Pero yo quiero que sepas la verdad». Las palabras de Emma funcionaron como un detonador. Alejandro sintió que la tierra bajo él temblaba. Todo era un rompecabezas. Las piezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo se desmoronaban. La traición, las miradas de desconfianza de quienes más quería. «No, no puede ser. Tú no». En ese momento, una puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el caos. Un hombre, vestido de negro, entró como un huracán. «¡Codos afuera! ¡Ahora!», gritó, y el pánico se apoderó del lugar. Silencio absoluto. Un susurro de alimentos podridos y maldad. Su mirada se fijó en Alejandro y Emma. «Ellos han encontrado la forma de acabar con su legado», dijo con voz profunda, «y lo van a hacer esta noche». Cada palabra era una bala, certera y devastadora. La verdad que Emma había trazado, el peligro que la había llevado a su puerta, todo encajaba en una trampa mortal. Alejandro sintió un frío que le recorría la espalda. Estaba en medio de un juego sin tregua. Su vida dependía de decisiones que no había visto venir. Por un lado, la promesa de la verdad. Por otro, el peligro escalofriante que acechaba en las sombras. Las luces de la mansión empezaron a parpadear, como si la misma casa temiera lo que vendría. La incertidumbre se instaló. Fue un instante, solo un instante, pero parecía eternidad. El caos apenas comenzaba. ¿Quién era realmente Emma? ¿Y qué realmente sabían de sus enemigos? Todo lo que creía seguro se tambaleaba, dejando solo la pregunta esencial. ¿Podrían enfrentar lo que estaba por venir juntos? La atmósfera se volvió eléctrica. El miedo pulsaba en el aire, un nudo creciente en el estómago de todos.
Alejandro sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Emma, con lágrimas resbalando por sus mejillas, acababa de destapar un secreto que alteraba la esencia de todo. Pero el caos pronto se tornó aún más aterrador. Un grito penetrante resonó. La atmósfera se detuvo. Nadie se atrevió a moverse. «No te acerques a ella, Alejandro», gritó, la desesperación y la rabia retumbando en sus palabras. El corazón de Alejandro se detuvo. Esa voz. Conocía esa voz. Era la voz de su hermano, el hermano que había dado por muerto, el que creía que no había sobrevivido. «Javier, ¿eres tú?», murmuró, aturdido, incapaz de procesar la escena. Los murmullos de la multitud crecieron. Las miradas se cruzaron. La confusión se instaló. «Sí, soy yo», gritó Javier. Sujeta la pistola con furia. «Este es el momento que he estado esperando. La verdad por fin saldrá a la luz». Las palabras de su hermano resonaron como un trueno. Alejandro sentía que el mundo entero giraba. «Tú eras», como si un precipicio se abriera bajo sus pies. Las revelaciones no solo eran sobre Emma, sino sobre toda su vida. «No quieres perder lo que tienes, ¿verdad? Creías que estabas a salvo, pero ahora ves la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Alejandro, la voz quebrándose. «¿Qué estás diciendo, Javier?» «¿Qué sabes de Emma?» Su mente empezaba a desmoronarse. «She was always a part of our family, Alejandro», dijo Javier, otra vez apuntando la pistola hacia Emma. «Ella no es solo tu hermana, es la clave para todo tu imperio». «¿De qué estás hablando?». La incredulidad atravesaba cada sílaba de Alejandro. Emma había estado allí siempre, la única que lo había comprendido, la única que había querido salvarlo. Pero ahora, Javier estaba encima de todo como un espectro. «No la toques», le advirtió, el miedo convertido en desafío. En medio del caos, una explosión ensordecedora resonó afuera. Ventanas temblaron. Pero nadie podía pensar en eso. «Es el momento de decidir», dijo Javier, abordando a Emma con un sentimiento de furia renovada. «¿Quedarte con tus mentiras o aceptar la verdad?». Emma se puso de pie, su imagen transformada, una fuerza inquebrantable. «No le hagas daño», dijo con un tono firme, pero sus ojos mostraban un abismo. No sabía que tú eras el hermano perdido». «¿Cómo lo supiste?». Alejandro sentía que su mundo giraba. Cada revelación era una puñalada. Pero Javier sonrió con malicia. «Porque yo también he vivido en la sombra, esperando este día». La tensión en la habitación se rompió de nuevo. Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, dos hechos irreconciliables. ¿Quién era realmente esta familia que había perdido? ¿Y qué planeaba Javier? Una segunda explosión, más cercana, hizo temblar los cimientos de la mansión. El caos reinaba y una nueva amenaza se dibujaba en la oscuridad. Las luces parpadeaban, y en ese instante de confusión, la historia dio un vuelco inesperado. Fue un instante, solo un instante, pero lo suficiente para que la realidad se transformara en una pesadilla. Tal vez lo que Alejandro había considerado su vida perfecta era solo una ilusión. ¿Qué más había detrás de esta familia? ¡Ja, ja, 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 ja! La incertidumbre lo envolvió. «Alejandro, mira», gritó Emma, señalando hacia una sombra en la esquina. Todos se giraron hacia esa dirección. Una figura alta se alzó, cartas en mano, un rostro conocido, pero distorsionado por la luz temblorosa. Llegó la hora de saldar cuentas. El silencio era punzante. Había más secretos que salir a la luz, un juego más oscuro que solo había comenzado.
¿Quién era realmente el enemigo? ¿Cuál sería el precio de la verdad? La respuesta estaba a punto de estallar en la habitación, y Alejandro no podía pensar en otra cosa más que en cómo se desmoronaba su vida, mientras las sombras amenazaban con consumirlos a todos. La figura alta en la penumbra se acercó lentamente, la máscara aún cubriendo su rostro. ¿Llegó la hora de saldar cuentas? La pregunta resonó como un eco de una tormenta lejana. Todo el vestíbulo se llenó de un silencio tenso, cada palabra como una chispa lista para encender un fuego devastador. Alejandro sintió que su corazón se disparaba, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era? ¿Qué quería? Emma temblaba a su lado, los ojos muy abiertos, reflejando un miedo que él apenas podía soportar. No, no, murmuró, dudando si el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Alejandro, escúchame, gritó Javier, con voz quebrada, rompiendo el silencio helado. Todo lo que creías saber sobre tu familia no es lo que piensas. Ella es la clave. Lo señaló con furia, antes de volver a enfocarse en la figura en la sombra. La tensión era palpable, como un alambre que podía cortarse en cualquier momento. Sin advertencia, la figura quitó la máscara, dejando al descubierto un rostro que Alejandro jamás imaginó ver. Sofía, su prima, su confidente de tantos años, estaba ahí, con un aire de desafío en su mirada. Pensaste que podías manejar esto solo, Alejandro, pero te has perdido en tu propia arrogancia. Las palabras de Sofía fueron como un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Salió atropelladamente de los labios de Alejandro. La confusión lo envolvía. ¿Eres tú la que está detrás de todo esto? Estaba a punto de caer, de sentirse completamente despojado de su propio ser. Todo lo que has acumulado, tus riquezas, tu imperio, están en peligro, dijo ella, el fervor en su voz contrastando con el miedo arrollador de Emma. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu propia familia. Tu vida ha sido un juego para nosotros. Todo lo que querías proteger está a punto de caer. El suelo tembló bajo los pies de Alejandro. Era como si su vida entera se deslizara entre sus dedos. ¡No puede ser! ¡No! Gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de la multitud, que cada vez estaba más agitada. Miradas de horror y confusión se cruzaban, viéndose a sí mismos como marionetas en un juego mayor. A su lado, Emma parecía a punto de romperse. Todo lo que te he contado va a empezar a decir. Pero el sonido de una explosión retumbó afuera. El vidrio de las ventanas estalló en 1000 pedazos, como si el universo mismo estuviera en contra de ellos. Todo se detuvo. Una niebla gris comenzó a llenar el salón. El frío cortante que precedía a la llegada del caos llenó el ambiente. «No hay tiempo», gritó Javier. «Déjalo salir. Lo que viene es peor que cualquier secreto que podrías haber guardado». Y mientras hablaba, otra figura emergió entre el humo. Era un hombre, cuya presencia era aún más imponente que la de Sofía. Tenía una cicatriz en el rostro, y su mirada era helada, como el fuego jadeante de una bestia. «Ustedes han jugado con fuego», dijo voz profunda resonando. «Pero ahora el fuego se vuelve en su contra». Una risa fría llenó el aire y comprendieron algo vital. Esto era más que una pelea familiar. Era una guerra de intereses. Una batalla que los había envuelto sin que ellos lo supieran. La confusión se tornó en desesperación. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres?», exigió Alejandro, el dolor arrugando su rostro. Pero las respuestas no llegaron. Solo un crujir de puertas y un aliento frío recorriendo la habitación, como si el mismo destino les estuviera susurrando que todo estaba perdido.
Entonces, en un momento de desesperación, Emma dio un paso adelante. «Escuchen, hay algo que deben saber», comenzó a hablar, y cada mirada se volvió hacia ella. «No estoy aquí solo para escapar. Estoy aquí por un motivo, algo que puede salvar a todos nosotros, aunque eso signifique arriesgarlo todo». Las palabras dejaron caer un silencio profundo, pero también un glimmer de esperanza en medio del caos. Y mientras la atmósfera se cargaba de tensión, Alejandro sintió que un nuevo secreto, la sombra del hombre cicatrizado, se abalanzó sobre ella. «No dejes que hable», rugió. Pero el estruendo de un nuevo golpe en la puerta resonó, y una nueva revelación quedó atrapada en el aire. ¿Podrían sobrevivir a las sombras que acechaban en cada esquina? ¿O sería la verdad lo que los encerraría en un destino aún más terrible que la falsedad? La línea entre la lealtad y la traición empezaba a desdibujarse, y Alejandro se encontraba, una vez más, al borde del precipicio, preguntándose en quién podía confiar. Todo estaba a punto de cambiar, y la verdad, esa verdad, ilustrada en las intrincadas dinámicas familiares, aún permanecía oculta tras las sombras. La figura alta en la penumbra se acercó lentamente, la máscara aún cubriendo su rostro. ¿Llegó la hora de saldar cuentas? La pregunta resonó como un eco de una tormenta lejana. Todo el vestíbulo se llenó de un silencio tenso, cada palabra como una chispa lista para encender un fuego devastador. Alejandro sintió que su cor... No, murmuró, dudando si el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse. «Alejandro, escúchame», gritó Javier, con voz quebrada, rompiendo el silencio helado. «Todo lo que creías saber sobre tu familia no es lo que piensas. Ella es la clave», lo señaló con furia, antes de volver a enfocarse en la figura en la sombra. La tensión era palpable, como un alambre que podía cortarse en cualquier momento. Sin advertencia, la figura quitó la máscara, dejando al descubierto un rostro que Alejandro jamás imaginó ver. Sofía, su prima, su confidente de tantos años, estaba ahí, con un aire de desafío en su mirada. «Pensaste que podías manejar esto solo, Alejandro, pero te has perdido en tu propia arrogancia». Las palabras de Sofía fueron como un golpe en el estómago. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», salió atropelladamente de los labios de Alejandro. La confusión lo envolvía. «¿Eres tú la que está detrás de todo esto?». Estaba a punto de caer, de sentirse completamente despojado de su propio ser. «Todo lo que has acumulado, tus riquezas, tu imperio, están en peligro», dijo ella, el fervor en su voz contrastando con el miedo arrollador de Emma. «No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu propia familia. Tu vida ha sido un juego para nosotros. Todo lo que querías proteger está a punto de caer». El suelo tembló bajo los pies de Alejandro. Era como si su vida entera se deslizara entre sus dedos. «No puede ser». «¡No!», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de la multitud que cada vez estaba más agitada. Miradas de horror y confusión se cruzaban, viéndose a sí mismos como marionetas en un juego mayor. A su lado, Emma parecía a punto de romperse. «Todo lo que te he contado», empezó a decir, pero el sonido de una explosión retumbó afuera. El vidrio de las ventanas estalló en 1000 pedazos, como si el universo mismo estuviera en contra de ellos. Todo se detuvo. Una niebla gris comenzó a llenar el salón. El frío cortante que precedía a la llegada del caos llenó el ambiente. «No hay tiempo», gritó Javier. «Déjalo salir. Lo que viene es peor que cualquier secreto que podrías haber guardado». Y mientras hablaba,
otra figura emergió entre el humo. Era un hombre, cuya presencia era aún más imponente que la de Sofía. Tenía una cicatriz en el rostro, y su mirada era helada, como el fuego jadeante de una bestia. «Ustedes han jugado con fuego», dijo, voz profunda, resonando. «Pero ahora el fuego se vuelve en su contra». Una risa fría llenó el aire, y comprendieron algo vital. Esto era más que una pelea familiar. Era una guerra de intereses, una batalla que los había envuelto sin que ellos lo supieran. La confusión se tornó en desesperación. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres?», exigió Alejandro, el dolor arrugando su rostro. Pero las respuestas no llegaron. Solo un crujir de puertas y un aliento frío recorriendo la habitación, como si el mismo destino les estuviera susurrando que todo estaba perdido. Pero en ese instante todo cambió. Un grito resonó más fuerte que el caos. Desde el fondo del salón, la figura familiar de su madre apareció. Su rostro demacrado, ojos desorbitados, pero llenos de determinación. «¡Alejandro!», gritó, y los murmullos cesaron. Todos se giraron hacia ella, la madre que creían perdida para siempre. «Lo siento tanto», continuó, su voz temblando. «No quería que esto sucediera. Pero he estado aquí, en la sombra, todo este tiempo». La tensión se palpó como una cuerda lista para romperse. Alejandro sintió que todo lo que creía se desmoronaba. «Tú no deberías estar aquí», musitó. «Ellos buscan lo que no comprendes», dijo ella, mirando fijamente a Sofía y luego a Javier. «Ha sido una trampa. La verdad está enterrada más allá de todos esos secretos. No eres quien piensas que eres. Esto no es solo sobre dinero. Hay algo más oscuro, algo que nunca pensé que llegaría a buscar». La revelación chocó como un rayo. De repente todo se tornó en un torbellino. «¿Qué estás diciendo, mamá?». La incredulidad pintaba su cara, mientras los ojos de Emma se llenaban de confusión y terror. «Eres la pieza final del rompecabezas, Alejandro. Todo ha estado por desmoronarse. Aquellos que tienes cerca se han estado preparando para arruinarte, incluyendo aquellos que crees que son tus aliados». Javier, al escuchar a su madre, se quedó en silencio. Sofía parecía perdida entre la furia y la esperanza. Alejandro se sentía como si el suelo estuviera cediendo bajo él. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué significa todo esto?». Una sirena a lo lejos por un momento llenó la habitación con un sentido de urgencia. Estaba claro que la historia apenas empezaba a desvelarse. ¿Pero había alguna salida? Las sombras que antes parecían ocultas empezaban a surgir. La verdad era un laberinto del que no estaba seguro si quería escapar. «No hay tiempo. Déjame explicártelo todo, Alejandro. Tienes que confiar en mí». La súplica de su madre resonó en el aire mientras la figura del hombre cicatrizado se desvanecía entre las sombras. La tensión había llegado a su punto más alto, pero en un giro inesperado, la luz parpadeó y el caos que lo rodeaba estaba a punto de revelarse con una ferocidad aún más sombría. Los secretos estaban a punto de salir a la luz. Y Alejandro, en ese instante crítico, se encontró atrapado en una red de traiciones, verdades y enemigos ocultos que desafiarían todo lo que su corazón comprendía. ¿Podrías realmente salvarte?, pensó mientras un frío intenso se apoderaba de él. Pero en medio de todo esto, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quién podría realmente ser su aliado en esta oscura guerra? La tensión había llegado a un punto de ebullición. Sofía y Javier intercambiaron miradas, confusión y resentimiento bailando en sus ojos. De repente, un ruido ensordecedor retumbó desde el exterior. La ventana más cercana se rompió con un golpe y un torrente de aire helado llenó la habitación. Unos murmullos de horror se propagaron.
La niebla gris que entraba no era solo suceso atmosférico, era un signo de alerta. ¿Qué está pasando?, preguntó Emma. Su voz mostraba miedo. «Es él», gritó Javier, apuntando hacia la puerta principal. «No puede estar aquí». Alejandro giró la cabeza, su cuerpo completamente paralizado. La figura del hombre cicatrizado aparecía entre el humo. Su rostro sombrío resplandecía con una mezcla de odio y determinación. «No voy a dejar que esto continúe», bramó el hombre, mirando intensamente a Alejandro. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro. «Ha llegado el momento de revelar la verdad». Antes de que pudiera terminar, un estruendo increíble resonó. La puerta principal estalló en 1000 pedazos y una sombra oscura irrumpió en la habitación. Era un grupo de hombres vestidos de negro, cada uno con máscaras que solo dejaban ver sus ojos. Un grito colectivo llenó el salón. La multitud retrocedió, pero Alejandro estaba paralizado, atrapado en la marea de confusión. «¡Atrápenlo!», ordenó uno de los hombres de negro, señalando a Javier. La escena era un caos. Emma se aferró al brazo de Alejandro. Sus ojos estaban llenos de terror. «¿Qué está sucediendo?», logró preguntar entre respiraciones entrecortadas. Mientras los hombres se lanzaban sobre Javier, un impacto resonó. Alejandro sintió una punzada de dolor en su pecho. «¡Oh!», gritó, viendo cómo uno de los hombres apuntaba su arma. La vida de Javier pendía de un hilo. Pero antes de que el disparo pudiera sonar, la figura en la sombra volvió a moverse y con un giro rápido se interpuso entre Javier y el destino inminente. Un breve destello plateado surcó el aire. Fue en ese instante que todo se desmoronó. La figura no era otra que Sofía. Se había lanzado hacia adelante, absorbiendo el impacto del proyectil. La escena se congeló. Alejandro sintió el mundo se abría bajo sus pies. «¡Sofía, no!», gritó y corrió hacia ella. El sonido de su cuerpo cayendo al suelo resonó como un tambor en la habitación. La sangre comenzaba a empapar su blusa. La certeza de un horror inimaginable se apoderó de él. Una mezcla de incredulidad y pánico lo envolvió. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, la voz quebrada por el dolor. La habitación se llenó de un silencio abrumador. «Tenías que saber la verdad», murmulló Sofía. Su aliento era cada vez más tenue. Alejandro se inclinó hacia ella. El tiempo parecía haberse detenido. «Tú eres mi hermana», agregó. Y con esa última frase el edificio de mentiras empezó a desmoronarse. La revelación, una bomba que esperaba detonar. Pero antes de que Alejandro pudiera desentrañar completamente el dolor y la confusión, un grito de horror se escurrió de los labios de Emma. «¡Mira!». Y cuando Alejandro giró la cabeza, vio a su madre achicándose detrás de la multitud, sus ojos desorbitados llenos de algo desconocido, mientras que los hombres de negro comenzaban a acercarse más. «No debería haber vuelto», susurró, mientras la niebla comenzaba a tragarse el vestíbulo. ¿Era Sofía realmente quien había estado manipulando todo? ¿Qué otros secretos oscuros ya? La mente de Alejandro giraba. En ese momento, el pánico lo abrazó como una serpiente. Cada amenaza vertiginosa se concentraba en la agonía de su hermana, en la verdad que se deslizaba como arena entre sus dedos. «¡Deténganse!», gritó, levantándose, pero la figura del hombre cicatrizado estaba nuevamente frente a él. «Ya es demasiado tarde, Alejandro. Las piezas están en su lugar y tú eres solo un peón en este juego». La verdad y la mentira se confundirían, y mientras Sofía cerraba los ojos con un gesto de desconsuelo, Alejandro sintió que el vacío lo consumía. La vida que había construido, las relaciones que tomaba como ciertas, todo estaba a punto de desmoronarse. De repente,
Una explosión más poderosa resonó afuera, el estruendo como un eco del final, antes de que todo se oscureciera. ¿Podría Alejandro encontrar la verdad entre escombros o sería el caos el que definiendo su destino? En ese instante, la vida de todos pendía de un rayo de esperanza que parecía desvanecerse. «Sofía», gritó, mientras el horror llenaba sus ojos. Ella yacía allí, su vida escurriéndose entre sus dedos, la sangre formando un pequeño charco a su alrededor. «No, por favor, no, 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 no», susurró, y su voz tembló con el peso de la desesperación. El hombre cicatrizado estaba ahí, como una sombra que se regocijaba en el dolor. «Esto es solo el principio», dijo con una voz fría como el acero. «La verdad siempre sale a la luz, Alejandro. Estás más cerca de conocerla de lo que piensas». Emma se acercó. El corazón le latía descontrolado. «Llama a una ambulancia», exclamó, tratando de mantener la calma. Pero Alejandro no podía moverse. La mirada de Sofía lo atrapó y sintió que sus entrañas se retorcían en dolor. De repente, el caos se transformó en un grito ensordecedor. Una explosión más resonó afuera, rompiendo la tranquilidad de la noche. El vestíbulo se llenó de humo y los hombres de negro retrocedieron, confundidos. «¡Salgan!», gritó uno, pero Alejandro sentía que el mundo se le caía a pedazos. En ese instante, la figura en la sombra dio un paso adelante y con un movimiento rápido levantó la mano hacia la multitud. «Es la hora de revelar lo que todos han escondido». Y con un gesto hizo un movimiento en dirección a un reloj que pendía en la pared. Al hacerlo, una luz brillante emergió de él, llenando la habitación de un resplandor dorado. Alejandro se tapó los ojos, pero el brillo lo envolvía. Cuando la luz se disipó, lo que hizo falta fue más impactante que cualquier explosión. Las sombras que habían acechado se transformaron en imágenes. Recuerdos flotaban en el aire, dándole vida a escenas y que su madre, riendo, sonriendo ante una mesa. Una revelación. «¿Cómo?», murmuró Alejandro, abrumado por la visión. «¿Qué significa esto?». «Todo lo que has perdido, lo que crees que sabes, no está completo», dijo el hombre cicatrizado. «Tu madre no solo estará tratando de protegerte. Ella es parte de algo más grande, de algo que todos ustedes ni se imaginan». Las imágenes comenzaron a cambiar, revelando a Sofía y a Javier en contextos que desbarataban todo. Viéndolos juntos en la oscuridad, susurrando secretos, tomados de la mano. Fue un golpe para Alejandro, uno que lo hizo tambalear. ¿Eran cómplices?, pensó. Aunque el dolor en su pecho seguía creciendo, la multitud murmuraba y en medio del tumulto, Emma se quedó paralizada. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», se le escapó, dirigiéndose a Sofía. «¿Era parte del plan?». «No es lo que piensas». Sofía se esforzó por hablar, pero la sangre brotaba sin parar. «Tú no lo entiendes. Mira, mira dónde nos ha llevado esto». Alejandro gritó. Su voz se llenaba de furia y dolor. En un instante de desesperación, deseó que todo se detuviera. Solo quería que su hermana estuviera a salvo, que esta locura desapareciera. La figura del hombre cicatrizado se acercó más, su mirada fija. «Te he dado las respuestas que siempre quisiste, Alejandro», dijo. «Pero hay algo más que necesitas saber». Y con un giro de su mano, los recuerdos continuaron proyectándose, revelando un oscuro secreto familiar, un pacto, una traición silenciosa, un costo que ninguno de ellos había calculado. Todo esto es parte de un juego que ustedes tienen que completar si quieren salir vivos, murmuró, mientras la luz parpadeaba. Las decisiones se tomarán a partir de ahora. ¿Qué elegirán? ¿La verdad o las mentiras? Alejandro sentía que la realidad se desvanecía y se dio cuenta de que todo lo que había creído verdadero podía ser solo una ilusión.
El peso del pasado lo aplastaba, y mientras las imágenes danzaban ante sus ojos, no podía evitar pensar qué nuevo horror les esperaba en el siguiente giro de esta historia. Al mismo tiempo, un estruendo resonó entre el caos. La puerta trasera del salón se había abierto de golpe, revelando una figura imponente que entró en la escena. «¡Sofía!», gritó, mientras el horror llenaba sus ojos. Ella yacía allí, su vida escurriéndose entre sus dedos, la sangre formando un pequeño charco a su alrededor. «¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No!», susurró, y su voz tembló con el peso de la desesperación. El hombre cicatrizado estaba ahí, como una sombra que se regocijaba en el dolor. «Esto es solo el principio», dijo con una voz fría como el acero. «La verdad siempre sale a la luz. Alejandro, estás más cerca de conocerla de lo que piensas». Emma se acercó, el corazón latiendo descontrolado. «¡Llama a una ambulancia!», exclamó, tratando de mantener la calma. Pero Alejandro no podía moverse. La mirada de Sofía lo atrapó y sintió que sus entrañas se retorcían en dolor. De repente, un ruido ensordecedor retumbó desde el exterior. La ventana más cercana se rompió con un golpe, y un torrente de aire helado llenó la habitación. Murmullos de horror se propagaron. La niebla gris que entraba no era solo un fenómeno atmosférico, era un signo de alerta. «¿Qué está pasando?», preguntó Emma. Su voz mostraba miedo. «Es él», gritó Javier, apuntando hacia la puerta principal. Alejandro giró la cabeza al escuchar su nombre. Siluetas en la niebla comenzaron a formarse. Su corazón se aceleró. No era solo el hombre cicatrizado lo que acechaba. Era un ejército de sombras listo para asaltar la mansión. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, un destello brillante cortó la oscuridad. «¡Detrás de ti!», gritó Emma, y cuando Alejandro se dio la vuelta, una figura alta se alzó en el umbral. Con pasos firmes, el nuevo visitante cruzó la puerta, su rostro iluminado por luces intermitentes. «¡Basta de juegos!», la figura llamó, su voz resonando con autoridad. Ante sus ojos, Alejandro se dio cuenta de quién era. «¡Papá!», exclamó con incredulidad. Su padre, quien había desaparecido de su vida años atrás, estaba de pie frente a él, respirando pesadamente. Vestido de negro. «¿Qué has hecho, Alejandro?». La furia brotaba de sus ojos. «Que advertí que no te metieras en esto. Te metiste donde no debías». Se arremolinaron en la mente de Alejandro. «¿Qué? ¿Por qué volviste y qué sabes de esto?». La presión en su pecho se intensificó. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. «Porque soy el culpable». La confesión de su padre lo dejó sin aliento. «Todo esto es mi culpa. Sofía, tu madre, todos han sido parte de un juego más grande, y tú has sido mi ficha más valiosa». El silencio pesado se hizo eco. Sus palabras fueron un bombazo. Detrás de Alejandro, Sofía se movió tenuemente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz quebrada. La escena se tornó en caos total. El hombre cicatrizado se acercó, mostrando una risa macabra. «¿No lo entiendes? Estamos todos atados a esta trampa, y ahora es el momento de decidir quién vivirá y quién morirá». Alejandro sentía que el suelo temblaba bajo él. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?». La rabia creció como un fuego en su pecho. En ese instante, toda la verdad parecía al alcance de su mano, pero la niebla lo envolvía, oscureciendo su comprensión. Sin previo aviso, la sala se volvió oscuro. La trama se complicaba. Delante de él, la escena se desdibujó, revelando fragmentos del pasado, imágenes de su padre firmando documentos, sus ojos llenos de ambición. «¿Estás diciendo que todo ha sido planeado?».
¿Lo de Sofía? ¿La traición? ¿Qué más? Un estallido resonó fuera, amplificando la tensión. Las llamas comenzaron a brotar de la ventana estallada, creando un ambiente infernal. La figura sombría del hombre cicatrizado sonrió, atrapándolos en el caos. La vida que creías conocer está a punto de romperse. La lealtad fue solo un espejismo. Entonces, otra explosión sacudió el lugar, y una llama imponente brotó. La realidad fue distorsionándose rápidamente. Las imágenes flotantes se convirtieron en una confusión de rostros y gritos. Alejandro no podía entender en qué momento se volvieron contra él, ahora ganando ritmo. «No puedo perderte», gritó Sofía entre los sollozos. Sus labios se movieron mientras todo se volvía un caos. Con un movimiento ágil, el hombre cicatrizado extendió su brazo. Un impacto violento resonó, y de repente todo parecía estar en suspenso. «¿Cuál es tu elección, Alejandro? ¿La verdad o el fuego?» La decisión estaba frente a él, y el tiempo se detuvo. Lo que había creído verdadero giraba y cambiaba en su mente. Cada secreto quedó expuesto, cada mentira latente cobrando vida. Alejandro miró a su padre, a Sofía, a Emma, y supo que sus elecciones no solo definirían su futuro, sino que también desatarían una tormenta de consecuencias si no actuaba rápido. ¿Podría encontrar una salida en medio de la locura? ¿O el pasado le había atrapado en su trampa mortal? La sala comenzó a desvanecerse, y Alejandro sintió que caía. La pregunta retumbaba en su cabeza, mientras la llama engullía su mundo. ¿Qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad? La sala estaba en calma, pero el aire vibraba con la tensión de secretos por descubrir. Alejandro caía de rodillas. El sonido del cuerpo de Sofía cayendo al suelo aún retumbaba en su mente. «¡Sofía!», gritó, mientras el horror llenaba sus ojos. Ella yacía allí, su vida escurriéndose entre sus dedos, la sangre formando un pequeño charco a su alrededor. «No, por favor, no, no, no», susurró, y su voz tembló con el peso de la desesperación. El hombre cicatrizado estaba ahí, como una sombra que se regocijaba en el dolor. «Esto es solo el principio», dijo, con una voz fría como el acero. «La verdad siempre sale a la luz, Alejandro. Estás más cerca de conocerla de lo que piensas». Emma se acercó, el corazón latiendo descontrolado. «¡Llama a una ambulancia!», exclamó, tratando de mantener la calma. Pero Alejandro no podía moverse. La mirada de Sofía lo atrapó, y sintió que sus entrañas se retorcían en dolor. De repente, un ruido ensordecedor retumbó desde el exterior. La ventana más cercana se rompió con un golpe y un torrente de aire helado llenó la habitación. Murmullos de horror se propagaron. La niebla gris que entraba no era solo un fenómeno atmosférico, era un signo de alerta. «¿Qué está pasando?», preguntó Emma. Su voz mostraba miedo. «¡Es él!», gritó Javier, apuntando hacia la puerta principal. Alejandro giró la cabeza al escuchar su nombre. Siluetas en la niebla comenzaron a formarse. Su corazón se aceleró. No era solo el hombre cicatrizado lo que acechaba. Era un ejército de sombras listo para asaltar la mansión. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, un destello brillante cortó la oscuridad. «¡Detrás de ti!», gritó Emma, y cuando Alejandro se dio la vuelta, una figura alta se alzó en el umbral. Con pasos firmes, el nuevo visitante cruzó la puerta, su rostro iluminado por luces intermitentes. «¡Basta de juegos!», la figura llamó, su voz resonando con autoridad. Ante sus ojos, Alejandro se dio cuenta de quién era. «¡Papá!», exclamó, con incredulidad. Su padre, quien había desaparecido de su vida años atrás, estaba de pie frente a él.
respirando pesadamente, vestido de negro. «¿Qué has hecho, Alejandro?» La furia brotaba de sus ojos. «Te advertí que no te metieras en esto. Te metiste donde no debías». Dudas se arremolinaron en la mente de Alejandro. «¿Por qué? ¿Por qué volviste? ¿Y qué sabes de esto?» La presión en su pecho se intensificó. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba, como un castillo de naipes. «Porque soy el culpable», confesión de su padre, lo dejó sin aliento. «Todo esto es mi culpa. Sofía, tu madre, todos han sido parte de un juego más grande, y tú has sido mi ficha más valiosa». El silencio pesado se hizo eco. Sus palabras fueron un bombazo. Detrás de Alejandro, Sofía se movió tenuemente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz quebrada. La escena se tornó en caos total. El hombre cicatrizado se acercó, mostrando una risa macabra. «¿No lo entiendes? Estamos todos atados a esta trampa, y ahora es el momento de decidir quién vivirá y quién morirá». Alejandro sentía que el suelo temblaba bajo él. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?». La rabia creció como un fuego en su pecho. En ese instante, toda la verdad parecía al alcance de su mano, pero la niebla lo envolvía, oscureciendo su comprensión. Sin previo aviso, la sala se volvió oscura. La trama se complicaba. Delante de él, la escena se desdibujó, revelando fragmentos del pasado. Imágenes de su padre firmando documentos, sus ojos llenos de ambición. «¿Estás diciendo que todo ha sido planeado? Lo de Sofía, la traición. ¿Qué más?». Un estallido resonó fuera, amplificando la tensión. Las llamas comenzaron a brotar de la ventana estallada, creando un ambiente infernal. La figura sombría del hombre cicatrizado sonrió, atrapándolos en el caos. «La vida que creías conocer está a punto de romperse. La lealtad fue solo un espejismo». Entonces, otra explosión sacudió el lugar, y una llama imponente brotó. La realidad fue distorsionándose rápidamente. Las imágenes flotantes se convirtieron en una confusión de rostros y gritos. Alejandro no podía entender en qué momento se volvieron contra él, ahora ganando ritmo. «No puedo perderte», gritó Sofía entre los sollozos. Sus labios se movieron mientras todo se volvía un caos. Con un movimiento ágil, el hombre cicatrizado extendió su brazo. Un impacto violento resonó y de repente todo parecía estar en suspenso. «¿Cuál es tu elección, Alejandro? ¿La verdad o el fuego?». La decisión estaba frente a él y el tiempo se detuvo. Lo que había creído verdadero giraba y cambiaba en su mente. Cada secreto quedó expuesto, cada mentira latente cobrando vida. Alejandro miró a su padre, a Sofía, a Emma, y supo que sus elecciones no solo definirían su futuro, sino que también desatarían una tormenta de consecuencias si no actuaba rápido. ¿Podría encontrar una salida en medio de la locura? ¿O el pasado le había atrapado en su trampa mortal? La sala se llenó de humo y gritos, y él se sintió atrapado. En medio de ese caos, Sofía, con un esfuerzo sobrehumano, logró levantarse. «¡Espera, Alejandro! ¡Escucha!». Su voz era un hilo. «La verdad es, tu madre no es quien dice ser». Alejandro se congeló. «¿Qué?». La incredulidad lo invadió. «¿Qué quieres decir?». El ambiente se volvió opresivo. «Tu madre es parte de esto. Ella sabía, todo este tiempo, estaba en contacto con ellos. La sangre en sus manos no es solo la mía, es la tuya también». Los ojos de Sofía brillaban con la desesperación de alguien, a punto de ser aplastado por su propio destino. Pero el eco de sus palabras hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. «¡No, no puede ser!».
La traición casi le hacía caer. El mundo se sacudía a su alrededor. Miró a su padre, luego a su madre, buscando respuestas en sus ojos. La bomba de Sofía había estallado en 1000 fragmentos punzantes, como una daga atravesando su confianza. «No, no puedes estar hablando en serio», gritó Alejandro al borde de las lágrimas. La gente a su alrededor se agolpaba. Los murmullos acerca de la verdad y la mentira retumbaban en sus oídos. «¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué nos harías esto?» Las llamas crecieron, el humo llenó su respiración. La cercanía del fuego era real. Todos estaban en peligro. Pero en su mente, una pregunta se posicionaba, más fuerte que el caos. ¿Qué más se guardaban? ¿Cuántos secretos más podrían ser revelados antes de que todo se acabara? Alejandro sintió que la oscuridad lo rodeaba, que todos sus mundos se desvanecían. La casa, su familia, la verdad misma, era un laberinto en llamas. En ese caos, comprendió que el juego apenas comenzaba. Un juego donde las líneas entre el bien y el mal se había desdibujado del todo. Y hacia dónde lo llevaría no podían imaginar. La sala estaba envuelta en caos. El humo se arremolinaba y el sonido del fuego crepitando resonaba como un canto funerario. Alejandro, de pie, sintió que su mundo se tambaleaba. La verdad que había aflorado ahora parecía un laberinto sin salida. Sofía estaba en el suelo, su vida desvaneciéndose. «¡No!», gritó, mientras sus rodillas se hundían en el suelo. Un mar de recuerdos lo abrumaba. Imágenes de vivencias felices, de risas, de días dorados en familia. Todo se derrumbaba. «Es solo el principio», resonó la voz del hombre cicatrizado, desafiando el dolor. «La verdad duele, Alejandro, pero es la única forma de que todos salgan de este juego. Tienes que elegir». «¡Cállate!», Alejandro le respondió. El miedo y la rabia brotaban en él con un fuego ardiente. «Tú eres el verdadero monstruo aquí». Con cada palabra la determinación crecía. Miró a Emma. Ella, con lágrimas en los ojos, se acercaba despacio. «No podemos permitir que él nos controle». Mientras el caos continuaba, su padre tomó una decisión. «Escuchen», dijo con voz firme. «El pasado no se puede cambiar, pero podemos decidir cómo enfrentarlo ahora». Alejandro, confundido pero esperanzado, asintió. Su padre se giró hacia el hombre cicatrizado, desafiándolo. «No somos marionetas en tu juego. Es fácil hablar de valentía, pero al final todos temen por sus vidas», respondió el hombre, sonriendo maliciosamente. Pero en su mirada, Alejandro vio una brecha. Tal vez había un camino aquí. La batalla no era solo entre ellos, sino también en sus corazones. Un camino que podía llevarlos a la redención. «¡Sofía, aguanta!», gritó. Con un movimiento veloz, se arrodilló para sostener su mano. «No te vayas. Por favor, necesitamos saber la verdad». Ella, temblando, hizo un esfuerzo por sonreír. «Promise, you'll find out. The truth», susurró con voz quebrada. Alejandro sintió que las lágrimas brotaban, pero no podía rendirse. Era su momento. Con una fuerza renovada, se giró hacia todos. «Necesitamos unirnos. La única forma de salir de esto es con la verdad, no con más engaños». Las palabras vibraron en el aire. En ese instante, la confusión de todos se unió en una decisión. Todos empezaron a murmurar, pero un eco de unidad titilaba entre ellos. «Juntos», dijo Emma, mirando a Alejandro. «Lo que él no sabe es que somos más fuertes de lo que cree». El hombre cicatrizado se rió, pero su risa se volvió nerviosa. «No pueden detener lo que ya está en marcha». Pero mientras hablaba,
Algo cambió. El grupo, con Alejandro al frente, se movió hacia él como un solo cuerpo, decididos. «No dejaré que destruyan lo que hemos construido», exclamó Alejandro, y en ese momento un destello iluminó la oscuridad. La verdad podía ser su luz. Un grito salió de su pecho mientras empujaban al hombre hacia atrás. Los hombres de negro, sorprendidos, tropezaron. Mientras las llamas ardían más intensamente, Alejandro vio el futuro frente a él. Con un último esfuerzo, giró hacia Sofía. Y ella, por un instante, a pesar del dolor, le devolvió la mirada. Sus ojos mostraban el entendimiento de lo que estaba en juego. «Recuerda», dijo con esfuerzo, «la familia siempre será más fuerte». Con esos últimos susurros de esperanza, todo cambió. La habitación empezó a temblar, como si las decisiones tomadas por ellos resonaran en las paredes mismas. La verdad no solo liberaba, también unía. Y en ese preciso instante de conexión, el caos se detuvo. La luz del fuego iluminó sus rostros, reflejando el sacrificio y la lucha por todo lo que significaba. En un acto de pura fuerza humanitaria, el grupo comenzó a avanzar, enfrentando las sombras y enfrentándose a las verdades dolorosas. Y Alejandro comprendió en su interior que la vida se había convertido en un juego de decisiones, donde cada elección contaba. Mientras la batalla se intensificaba, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cómo iban a reconstruir lo que se había perdido? Pero una certeza brillaba: nunca lo harían solos. La historia del legado de su familia apenas comenzaba, y el futuro prometía desafíos y reconciliaciones.